René Yandú. Gracias, señor presidente. Si me escucha, por favor. Sí, señor asambleísta, le escuchamos. Prosiga, por favor. Gracias, señor presidente, compañeros asambleístas. Continuando con el análisis de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, además del informe presentado por la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, me permito manifestar lo siguiente. Siguiendo un orden cronológico, me voy a remitir a realizar un análisis sucinto de los dos instrumentos jurídicos internacionales sobre los cuales ya se hizo una breve mención durante la lectura del informe presentado por la Comisión de Relaciones Internacionales, como son el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, de 8 de agosto de 1945, y el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de julio de 1998. En cuanto al Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, es importante indicar que en su artículo número 6 establece como crímenes de lesa humanidad el asesinato, la exterminación, esclavitud, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra la población civil antes de la guerra o durante la misma, entre otros. El 12 de diciembre de 1950, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó los principios de derecho internacional reconocidos por el Estatuto y por las sentencias del Tribunal de Nuremberg, y determinó que los delitos de lesa humanidad son punibles. Posteriormente, el 26 de noviembre de 1968, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Como hoy nos encontramos analizando la misma que establece la imprescriptibilidad de dichos delitos. El 17 de julio de 1998, la Conferencia de las Naciones Unidas igualmente adoptó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el mismo que fue ratificado por el Ecuador, repito, ratificado por el Ecuador el 5 de febrero del 2002, del año 2002. Este estatuto, en su artículo 7, dispone que se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos que se cometan como parte de un ataque generalizado sistemático contra una población civil, que el ataque se concrete en actos inhumanos y que quien ejecuta los actos debe tener conocimiento de los mismos y que forman parte del ataque sistemático o generalizado contra la población civil. Tal es así que desde el punto de vista estrictamente doctrinario, varios juristas especializados en materia de derechos humanos han expresado que para que se configure el delito de lesa humanidad es un requisito sine qua non la comprobación de la existencia de la totalidad de dichos elementos constitutivos. Por otra parte, los casos emblemáticos de delitos de lesa humanidad en los cuales se han aplicado los principios del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en Europa son los juicios seguidos a varios lugartenientes serviles del régimen de Adolfo Hitler, como Oskar Gröning, ex contador del campo de concentración de Auschwitz, quien fue condenado a 4 años de prisión por el asesinato de más de 300,000 judíos, entre otros casos. La sanción impuesta al expresidente de Yugoslavia, Slobodan Milošević,
quien fue encontrado culpable por el Tribunal Penal Internacional de Crímenes de Genocidio durante la Guerra Civil de este país. También está en el caso el alcalde o exalcalde de la ciudad ruandesa Taba, Jean-Paul Akayesu, quien cumple una pena de prisión perpetua. En América Latina, los casos emblemáticos de lesa humanidad están relacionados con las dictaduras de Chile, Argentina y Uruguay. Respecto a nuestro país, es importante precisar que los delitos de lesa humanidad no estaban tipificados en el anterior Código Penal. Y a partir del año 2014, con la vigencia del actual Código Orgánico Integral Penal, se encuentran tipificados en su artículo 89, mientras que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional es vinculante para el Ecuador solamente desde el 5 de febrero del 2002, como ya lo insistí anteriormente. En consecuencia, antes de la vigencia del Código Integral Penal, en el Ecuador nuestra legislación penal no contemplaba la tipificación de los delitos de lesa humanidad. Consecuentemente, tampoco existía ninguna pena para sancionar el cometimiento de dichos delitos. Me permito hacer esta cronología sin que esto signifique una intromisión en la función judicial de ninguna manera, sino para que el país conozca de forma clara, objetiva e imparcial que en estricto derecho es el único caso judicial que, por delitos de lesa humanidad, actualmente se tramita en la Corte Nacional de Justicia en contra de 6 militares y policías actualmente en servicio pasivo, a quienes se los juzga por haber neutralizado los hechos delincuenciales y terroristas cometidos en el año 1984 por los miembros de Alfaro Vive Carajo. Por tanto, en este caso ecuatoriano, no es aplicable el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, porque como ya lo dije anteriormente, fue ratificado 18 años después de sucedidos los hechos que hoy se juzgan, ya que el Código Penal que estaba vigente en aquella época no tipificaba el delito de lesa humanidad y que los hechos que se juzgan no es aplicable la jurisprudencia internacional existente sobre el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad, principalmente porque tampoco existen los elementos constitutivos de dicho delito. Inclusive, se debería tomar en cuenta que según la disposición transitoria primera del COIP, todos los procesos penales que se encontraban en trámite cuando entró en vigencia el COIP en el año 2014, siguieron sustanciándose de acuerdo con el procedimiento penal anterior, el cual, tal como ya quedó expresado, no tipificaba ni sancionaba el delito de lesa humanidad. Todo lo cual, en honor a la verdad de los hechos, debería ser considerado por la Corte Nacional de Justicia sobre este tema. Compañeros asambleístas, se dice que la justicia que tarda no es justicia, pero más vale tarde que nunca. Ojalá que ahora que ya no está quien cogobernó con los miembros de Alfaro Vive Carajo y que el ex fiscal Galo Chiriboga ya no tiene injerencia en este proceso, la función judicial y la Fiscalía General del Estado
que actúen con absoluta justicia, objetividad e imparcialidad en el juzgamiento del delito de lesa humanidad que estamos tratando. Finalmente, yo quiero, señor presidente, no dejar pasar por alto si estamos hablando de acto humanitario y dejar de mencionar que no se puede dejar en la impunidad a los responsables de la muerte del general Jorge Gabela, un militar con valores morales y profesionales ejemplares. Finalmente, hablando de justicia y para evitar que siga perjudicando a la seguridad social del ISPA y del ISPOL, sería muy oportuno que la Corte Constitucional agilite el trámite de la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra de la ley de fortalecimiento a los regímenes especiales de seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Gracias, señor presidente.